Seguimos viajando y lo vamos a hacer con nuestro último invitado que ha tenido una vida muy ajetreada, pero mucho, ¿eh? Van a ver. Un fuerte aplauso para Alejandro Bescós. Hola, Alejandro. Hola, ¿qué muy tal? buenas. Puedes sentarte. Oye, yo he empezado una vida muy ajetreada. Vamos a empezar desde el principio, si te parece, porque tus padres marchan a África cuando tú eras muy pequeñito, a vivir. ¿5 años? ¿Puede ser? Tendría 5 años, sí. Por ahí, más o menos. Marcharon a África, tú te quedaste con tus abuelos, pero cuando pasó el tiempo, acabaste de estudiar, dijiste, me voy a ir y voy a ir a África. Y tal cual, te fuiste. La verdad que una persona, un niño, necesita un pilón fuerte para su vida de niñez. Es verdad. Eso nos faltó y esto nos curtió. Y en el momento que fuimos ya mayores, que yo terminé los estudios, una de las cosas más que tenía en mi mente, para eso me había formado ya de principio, era ir a ese continente que no es conocido y hay muchísima, ni los mismos africanos lo conocen en realidad. Es un mundo místico y es un mundo escondido y eso a mí me apasiona. Eso lo descubriste cuando llegaste porque no te lo esperabas, ¿no? Fue algo que te llamó mucho la atención. Había visto películas, habían sido muy interesantes para lo que yo deseaba y buscaba, pero cuando me encontré con el verdadero África, me encontré un África que yo no me esperaba. Yo pensaba que la gente era una gente subdesarrollada, que no tenía cultura, y me encontré gente con cultura, pero son gente que desconfiados y muy agrios. Oye, Alejandro, allí descubriste el mundo de la explotación forestal. Creaste una explotación maderera en la que, bueno, tenías más de 200 trabajadores trabajaban en esa explotación. Se te abrió ahí una puerta, ¿no?, en la madera. Era un mundo que no conocía porque yo tuve 3 años de ingeniería y, claro, el mundo de la explotación de madera totalmente diferente. Y este mundo de explotación de madera me enseñó a hacer carreteras, a hacer puentes, a conocer toda la clase de árboles, de la forma que se podía hacer una explotación mucho menos costosa. En fin, fue una vida muy interesante, muy amplia, sí. Llegaste a construir un pueblo entero. Un pueblo entero con sus escuelas, con dispensario de medicamentos, con 2.000 personas que vivían en ese pueblo. Eran de 220 trabajadores y toda su familia eran más de 2.000 personas. Claro. Fuimos a un punto de lo que es el país que era inexplorado y tuvimos que hacer todo un pueblo donde formamos escuelas, teníamos más de 600 alumnos. Todo el material didáctico era a nuestra costa e incluso tuvimos que hacer dispensarios que también los medicamentos, todo era a nuestra costa. Incluso teníamos una barcaza, una pinas que se llama, que hacíamos todo el recorrido de los lagos, que estábamos en unos lagos muy bonitos, para recoger todos los alumnos o todos los niños que podían estudiar de todo lo que son los pueblos. Qué bien. Oye, mientras yo iba leyendo la información que me han pasado las compañeras para preparar la entrevista, me ha llamado mucho la atención como titular. Tú has estado encerrado en un zulo 11 días, desnudo y sin comer. ¿Por qué? ¿Cómo llegas allí? Bueno, la verdad es que en África. Hace 6 años, fue el momento que dije adiós África. He hecho mucho. Habremos donado más de 60 millones de euros en donaciones en bienes sociales a ese país. Entonces fue un pago muy extraño. A mí el presidente me dijo personalmente, necesito hacer viviendas sociales. Yo le presenté un negocio de 18.000 viviendas sociales, más lo que hubiera sido ministerios, etc.
¿Qué pasó? El presidente tuvo miedo. Tuvo miedo de que me uniera con el opositor. En ese tiempo era el opositor Obama. Este señor, al tener miedo, lo único que pudo hacer para que no hiciera esas viviendas sociales es decir: señores, el señor Bescós es un mercenario que va a dar un golpe de Estado y me va a matar. Y eso es lo que conlleva. Estuve 11 días desnudo en un agujero donde me envenenaron, donde estuve a punto de morir gracias a mi preparación psicológica, mental y física. No pudieron. Y después de esos 11 días, con oscuridad, con 3 o 4 veces de interrogatorios que me gustaría verlos en las películas, nadie me tocó, porque sabían que yo me iba a defender. Y si me defendía, tenían que dispararme, y eso el gobierno español no lo hubiera aceptado. Pero a los 11 días hubo una reunión de televisión, de radio, pensando que yo estaba loco, y yo mostré de que era todo un bulo, que era una cosa normal. Después de allí, 3 meses y medio en la cárcel, donde el primer día, la primera noche y el primer día tuve que defenderme porque, por lo que se ve, gusté a 3 personajes y les tuve que zurrar para que no llegaran a semejante desagravio para mí. Menuda vida, Alejandro. ¿Qué te voy a decir? Es una vida muy... Yo no la cambio por ninguna. Es algo... Una vez que vences lo invencible, eres un hombre mucho más fuerte y más feliz. Porque te ha tocado, claro que sí. Me ha tocado. Bueno, hay que decir que además de en África tú has viajado mucho. Uno de esos viajes, por ejemplo, fue a Tailandia, donde aprendiste boxeo tailandés. ¿Cómo es el boxeo tailandés? ¿Es igual que el que estamos acostumbrados a ver aquí? El boxeo tailandés es la madre del full contact, ¿vale? Es el principio de lo que es el cuerpo a cuerpo, si quieres, pero con manos, con puños, Valen más con cosas. Codos, con rodillas, con pies. Vale un poquito todo, sobre todo en Tailandia. Entonces fue un momento muy interesante para mi vida, porque yo era experto en jiu-jitsu, en aikido, pero me faltaba ese arte, esa disciplina que era menos en contacto, ¿entiendes? Entonces la unión hace la fuerza. Tengo que preguntarte obligadamente, ¿has pasado miedo en tu vida, mucho miedo o no? Créetelo. A veces el miedo viene cuando todo ha pasado. Cuando estás dentro del problema, yo nunca he tenido miedo. No conozco lo que es el miedo. Luego dices, ¡qué barbaridad! ¿Qué es lo que me podía haber pasado? Tela. Bueno, hay que decir que ahora vives en España, tienes una vida mucho más tranquila, aburrida incluso me decías, porque claro, estás acostumbrado a vivir con esa intensidad, pues que ahora te parecen las cosas más calmadas. Haces masajes terapéuticos, trabajas de ello, y quiero que nos enseñes a cámara este libro que se titula Entre el bien y el mal, África entre el bien y el mal. Ahí se cuentan todo lo que hemos hablado hoy aquí y muchísimas cosas más que por supuesto nos hemos dejado en el tintero, pero quería enseñarlo porque si os habéis quedado con ganas de más, lo pueden leer y de verdad sentir todo lo que tú pasaste. Este libro cuenta lo que ha pasado un niño creciendo, yéndose a un país y a un continente diferente, encontrándose ritos que no podía uno imaginar, encontrándose culturas totalmente distintas a las que habías conocido, introduciéndote para el conocimiento de todas ellas. Tela marinera. Lo que tiene ese libro en sus páginas y en su interior. Muchas gracias, Alejandro, por venir a este sofá a contarnos un poquito de esa vida tan dura que has pasado. Un fuerte aplauso para él. Gracias. Venga, muchas gracias.